En Proyecto Radio, la 96.7 FM. Gracias a Dios porque nos permite estar un día más en este lugar. Vamos a orar, hermanos, para poder entrar al mensaje de la palabra. Y me gustaría que dejáramos ese tema de fondo y vamos a pedirle a Dios. Padre, en esta hora estamos delante de tu santa y bendita presencia para darte gracias por la oportunidad, Señor, que tú nos das de poder predicar a través de estos medios tu palabra. Gracias porque has permitido que la tecnología, Señor, avance, Padre, y es de esta manera en la que la iglesia puede predicar más tu palabra, Señor, alcanzar a más personas. Yo te pido que en esta hora pueda tu palabra encontrar el hueco que hay en el corazón del hombre y lo transforme en una vida diferente, Padre, que pueda el hombre llevar una vida llena de agradecimiento, en una vida llena, aleluya, de agradecimiento a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Hermanos, quiero dar el título de la predicación, gloria a Dios. El día de hoy quiero predicar cuando el cristianismo se volvió una moda. Y no es en base a una pregunta, hermano, no es una pregunta la que estoy haciendo, ¿verdad? Sino lo estoy tratando desde el punto de vista de una afirmación. Quiero leer el texto que es Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El apóstol Pablo, hermano, escribe una carta mientras está en la ciudad de Corinto, durante su tercer viaje misionero. Es muy probable que la fecha de la redacción de esta carta fuera en el año 56 después de Cristo. Lo que quiere decir, hermano, es que el cristianismo acababa de iniciar. La obra del Señor Jesús acababa de iniciar. Apenas 56 años atrás estaba escribiéndose la historia que le ha dado la vuelta al mundo, que es la historia de Jesús. Es muy importante mencionar que esta carta, la carta que el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Roma, fue escrita para los cristianos de la iglesia de Roma. Recordemos que los evangelistas o los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cada uno escribió para diferentes auditorios, ¿verdad? Unos escribieron para los griegos, otros escribieron para la iglesia, otros escribieron para los judíos, hermano. Y quiero decirte, hermano, que el apóstol Pablo escribe esta carta directamente a los cristianos de la iglesia de Roma. La Biblia, debemos de entender que la Biblia nos habla. La Biblia, hermano, nos dice lo que tenemos que hacer. Ella es quien nos dirige. Este capítulo en particular es un capítulo muy importante porque nos habla de cómo debería de ser el cristianismo o el comportamiento del cristiano y los deberes como cristianos o como hijos de Dios. El asunto de todo esto, hermano, es que si la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice lo que tenemos que hacer, el asunto es que al cristiano promedio no le gusta leer la Biblia. Al mexicano no le gusta leer la Biblia, hermano. Pero nosotros tenemos que entender que no podemos pretender pasar la eternidad con el Señor si no leemos y si no buscamos al autor de la Biblia, o simplemente si no leemos la Biblia. Para el cristiano actual es muy cómodo, es muy común entrar en internet, ver un video y decir: esta palabra es para mí. Y si yo digo que en realidad esta palabra fuera para ti, si yo en un momento digo: ¿sabes que esta palabra sí es para ti? Bueno, si esa palabra fuera para ti, estarías en esa iglesia. Si esa palabra fuera para ti, servirías en esa iglesia. El apóstol Pablo, como lo he mencionado, escribe a los cristianos de cada región de acuerdo a la necesidad que había en las iglesias. A algunos les festejó el que pudieran apoyar el ministerio apostólico, pero a otros los reprendió, a otros los regañó por no hacerlo. Es decir,
Dios, hermano, en su infinita sabiduría, Dios en su infinita misericordia, en su infinita soberanía, Dios ha puesto a cada pastor en una iglesia, y es mediante el pastor que Dios dará la palabra a la iglesia que se necesite. La palabra, hermano, no es una pelota de béisbol para que la atrapemos. Es muy común hoy en la actualidad escuchar a predicadores decir: traigo esta palabra, alguien que la atrape. No, hermano, olvídate de eso. La palabra no es una pelota de béisbol. La palabra no es un balón de fútbol para que tú lo atrapes, hermano. Eso no es la palabra. En la historia del cristianismo, hermano, en la historia del cristianismo, los curas, los sacerdotes tenían acceso a la Biblia, y cuando predicaban lo hacían en latín, en un idioma en los que los feligreses no conocían, no entendían. Luego llegó la traducción con Martín Lutero, y cuando se inventó la imprenta, lo primero que se imprimió fue la Biblia. Así, hermano, que todos tenían acceso a leer la palabra de Dios en su propio idioma. Pero en la actualidad, escucha bien esto, hermano, en la actualidad pareciera que solo unos cuantos tienen ese acceso. Me da tanta tristeza, queridos hermanos, ver cómo muchas personas sueltan una palabra profética, y a causa de esa palabra profética la gente vive confundida. Pero si en realidad leyeran la Biblia, si en realidad se tomaran el tiempo para escudriñar la palabra de Dios, hermano, se darían cuenta de que todas las cosas, en todas las áreas, llámese economía, llámese relaciones afectivas, llámese las pruebas, llámese la salud, llámese el matrimonio, llámese juventud, llámese infancia, en todas las áreas de nuestra vida, la Biblia trata. Es decir, hermano, tú quieres saber algo acerca de tu vida. ¿Cómo le voy a hacer en esta situación? ¿Qué voy a hacer con mi matrimonio? ¿Qué voy a hacer con mi hijo que está en las drogas? ¿Qué voy a hacer con mi esposa que ha hecho esto? Hermano, lee la Biblia. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios, porque ella, hermano, nos va a guiar. Algunas personas se han acercado conmigo y me dicen: pastor, ¿qué debo de hacer en este caso? Me cuentan su problema. Mis amigos me dicen que lo haga de esta manera. Mis padres me dicen lo contrario. Pero vi en internet y creo que Dios habló a mi corazón. Mi respuesta para esa persona fue: ¿y qué te dice Dios? Me dice: no entiendo, pastor, ¿qué me quiere decir? Sí, ¿qué te dice Dios en su palabra? ¿Qué dice Dios de ti en oración? Y es que hay tanta iglesia en Acuña que es posible que el cristianismo se haya vuelto una moda. Al ver la vida de los primeros cristianos, hermano, me doy cuenta de inmediato que la vida que ellos llevaron no es nada comparada a la vida que el cristiano vive actualmente. Los primeros cristianos eran perseguidos. Los primeros cristianos estaban dispuestos a dar su vida por el evangelio. Los primeros cristianos morían cantando en la hoguera. Los primeros cristianos estaban dispuestos a morir en el Coliseo romano. Había gente, hermano, había madres que traían a sus niños recién nacidos y estaban en el Coliseo romano esperando ser devorados por los leones. Y ¿sabes qué, hermano? La gente no corría. La gente se peleaba, hermano, pero por ser el primero en ser tragado por los leones. Eso era el cristianismo del primer siglo. Los primeros cristianos, hermano, estaban dispuestos a dejar su riqueza, como Mateo, un cobrador de impuestos. Hoy en día, hermano, el hombre rico no es capaz de dejar su riqueza por servir a Dios. Lo que hace el hombre rico, el hombre que tiene dinero, va con el pastor y le dice: pastor, yo no tengo tiempo para las cosas de Dios, pero ahí está mi aportación. Hermano, no se trata de eso. No se trata de eso, hermano. Mateo tuvo que dejar su riqueza por servir al Señor. Los primeros cristianos, hermanos,
morían en el palacio. Nerón, hermano, era un hombre terrible. Nerón era un hombre tremendamente, hermano, temible. Utilizaban los cuerpos de los cristianos como antorchas que alumbraban el palacio. ¿Te imaginas? Entrabas al palacio de Nerón y estaban ahí, hermano, los cristianos muertos, colgados, prendidos, utilizados como antorcha. Los primeros cristianos fueron perseguidos. Los primeros cristianos morían apedreados como Esteban, el primer mártir de los diáconos. En aquella época, hermano, ser cristiano te costaba la vida. Ser cristiano, hermano, era algo de vida o de muerte. ¿Qué ha pasado con aquella generación de cristianos? ¿Qué ha sucedido con esos primeros cristianos? El apóstol Pablo nos dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y luego dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este hombre es el mismo que dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Jesucristo. El cristianismo, hermano, va más allá de una moda. El cristianismo, hermano, va más allá de lo que tú puedes imaginar. Es servirle y es adorar a Dios, hermano, en espíritu y en verdad. Hay una palabra que impactó mi vida cuando yo la leí. Y está, hermano, en el capítulo 1 del verso 8 del libro de los Hechos. Lucas, el doctor Lucas escribe este libro, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que más bien debería de ser el libro de los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles. Lucas escribe esta carta o este libro, y me llama mucho la atención, hermano, porque dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La palabra que utilizó el doctor Lucas, la palabra que utilizó Lucas, el Evangelio de Lucas, significa martus. O sea, cuando él utiliza la palabra testigos, en realidad quiere decir: ustedes van a ser mártires por causa del Evangelio. Esta palabra, hermano, tuvo su cumplimiento en el capítulo 8, verso 1 al 3 del libro de los Hechos. Y Saulo, dice la Biblia, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. Ahí se cumple la palabra. Los apóstoles, hermano, iban a ser perseguidos. El pueblo de Dios iba a ser perseguido. El pueblo de Dios iba a ser testigo. En otras palabras, el pueblo de Dios iba a ser mártir por causa de la palabra de Dios. Dice la Biblia: en aquel día hubo gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. ¿Qué no se cumplía ahí la palabra de Dios? ¿Qué no estaba diciendo Lucas? Que íbamos a ser mártires, hermano, que íbamos a ser testigos de Cristo, queridos hermanos. Es evidente que estaban siendo mártires a causa del Evangelio de Jesús. Actualmente, hermano, el país en donde vivimos, hermano, gracias a Benito Juárez, hermano, que ahorita está muy de moda, hermano. Gracias a Benito Juárez, hermano, pudo haber diversidad de cultos. Gracias, hermano, porque no hay problema. Usted puede tener un culto, hermano, y no hay problema. Pero en lugares, hermano, en otros países están teniendo problemas. En otros países las iglesias están siendo cerradas porque están predicando la verdad, porque están en contra del aborto y porque están en contra de la ideología de género, hermano. Ellos están hablando fuerte a través de sus iglesias, y el pueblo, hermano, está encima de ellos. Muchos cristianos han muerto a causa de eso. Muchos cristianos están siendo mártires por causa del evangelio verdadero, hermano, por causa de la palabra de Dios. La Biblia dice, hermano, que
los apóstoles, algunos murieron apedreados, otros murieron a filo de espada, otros murieron decapitados, otros murieron crucificados como Pedro, otros como Juan, el apóstol Juan, el que escribió todas las epístolas de Juan, hermano, y el que escribió el Apocalipsis. La Biblia dice que fue metido, hermano, en una olla hirviendo con aceite. Dime tú, hermano, ¿no se cumple la palabra de Dios? ¿No vamos a ser mártires por la palabra de Dios? En el primer siglo, hermano, de la iglesia cristiana, murieron miles de cristianos. La historia de la iglesia dice que muchos cristianos murieron despellejados y expuestos al sol. Es decir, hermano, la gente tomaba a los cristianos, y los despellejaba, les quitaba el pellejo y los exponían al sol, hermano. Los exponían a estos hombres al sol en tablas o crucificados, en palos, como quiera, hermano. Y aparte, hermano, que le quitaban el pellejo, les echaban sal en su cuerpo. Imagínate, hermano, no estaban sufriendo por causa del evangelio. Hay una historia muy bonita acerca de Pedro. Pedro, aquel hombre que negó a Jesús. Pedro, aquel que le dijo, hermano, que no lo iba a negar. Hay una historia que cuentan muchos teólogos. Dice que cuando tomaron a Pedro y que él dijo, yo no soy digno de morir como mi maestro. Así es que Pedro murió cabeza abajo, murió crucificado cabeza abajo. Dice que la esposa de Pedro le decía, Pedro, niega a Jesús y salva tu vida. Y Pedro, conociendo, hermano, a Jesús, Pedro había fallado a Jesús. Dice esa historia que Pedro volteó con su esposa y le dijo, mujer, por Cristo vale la pena morir. Yo no sé cuántos están dispuestos a morir por causa del evangelio de Jesucristo. Yo no sé cuántas personas en realidad, de los que nos decimos ser cristianos, estamos dispuestos a sufrir por llevar el evangelio de Jesús. Pedro sufrió de una manera tremenda. En la época de los reformadores, hermano, bueno, quiero regresarme un poquito antes, pero había un lugar, hermano, en esa ciudad. Había muchas cuevas subterráneas, las catacumbas le llamaban. Ahí se encontraron miles de cuerpos donde iban y mataban a los cristianos. Hay un libro muy bonito que se llama El mártir de las catacumbas, y luego dice, cuando ser cristiano costaba la vida. Hoy cualquier persona tristemente es cristiano. Hoy cualquier persona tristemente levanta la mano, hace una oración, hace una confesión de fe y es cristiano. Pero eso no viene en la Biblia, queridos hermanos. Eso la Biblia no lo avala. La palabra de Dios no es así. Es un compromiso mayor el que uno tiene que hacer con el Señor. El apóstol Pablo no cambió cuando tuvo un encuentro con el Señor, con un encuentro con Jesús. El apóstol Pablo cambió cuando tuvo un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo, hermano, estaba acostumbrado a escuchar del César. El César era la máxima figura, hermano, en el imperio romano, hermano, la máxima figura. Y Pedro escuchaba hablar del Señor, era el Señor. Pero cuando Pedro va por el desierto de Damasco, y entonces dice la Biblia que una luz, hermano, lo tumba de su cabalgadura. No dice que fue un caballo, un camello, no dice eso. Y no es importante eso. Lo importante es que se encontró con la autoridad de Jesús. Cuando Pablo se encuentra con la autoridad de Jesús, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no iba persiguiendo a Jesús. Saulo iba persiguiendo a la iglesia. Pero una cosa sé, hermano, que la iglesia y Jesús caminan juntos. Hay una comunión entre el cristiano y Cristo. Y cuando Pablo, hermano, tiene ese encuentro con la autoridad de Jesús, no nada más con el Salvador, sino cuando Saulo tiene un encuentro con la autoridad de Jesús,
El Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Jesús, y Saulo dice: ¿quién eres tú, Señor? Y Jesús dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Saulo se dio cuenta que había una autoridad mayor que la del César. Saulo se dio cuenta que había una autoridad mayor sobre todas las autoridades, y era Jesús. Y cuando un hombre tiene un encuentro con esa autoridad, cuando un hombre tiene un encuentro con el señorío de Dios, hermano, se pone a disposición de él. Saulo lo primero que dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Una persona que tiene un encuentro con Dios, hermano, es una persona que sirve a Dios. Una persona que dice que ha tenido un encuentro con Dios, hermano, es una persona que está agradecida con Dios y por lo tanto le sirve a Dios. Y hoy en día, hermano, la gente no quiere servir en las iglesias. Hoy en día hay el tipo de cristiano, hermano, que está muy cómodo en su casa y que no quiere salir a llevar el evangelio. Eso no es ser cristiano, no es lo que vivimos, no es lo que la iglesia primitiva nos dice en el libro de los Hechos. Necesitamos reflexionar, hermanos, sobre nuestra conversión incluso. Necesitamos reflexionar sobre las cosas que nosotros pensamos. Necesitamos leer la Biblia. Necesitamos leer la palabra de Dios. Hoy en día la gente dice: recibe al Señor o recibe a Jesús como tu Salvador. Sí, es correcto, pero recíbelo como Señor también. Cuando el Señor dice que Él nos redimió, escucha bien lo que te voy a decir. Cuando la Biblia dice que Jesús nos redimió, la palabra redimir, hermano, está relacionada con la compra de esclavos. Es decir, cuando Jesús nos redime, en realidad nos hace una compra y somos sus esclavos. Hermano, somos libres del pecado. Somos libres de la condenación en realidad, pero somos esclavos de Cristo. Seguimos siendo esclavos de Cristo, solamente cambiamos de señorío porque Él es nuestro Señor. Cristo es nuestro Señor, hermano. Él es el dador de la vida. Hoy en día esto no se escucha en las iglesias. Tristemente, hermano, la gente ha optado por traer otro tipo de predicaciones. Entre ellas el evangelio de la prosperidad, que tanto daño le ha hecho a la iglesia. Tanto daño, tanto ha dañado a las iglesias, tanto ha dañado a las personas. En la época de los reformadores, hermano, muchos reformadores fueron expulsados de sus iglesias por la predicación. El príncipe de los predicadores, para mí el mejor de todos los predicadores que ha dado este mundo, ¿verdad? Obviamente, primero es Jesús. Pero este hombre llamado de apellido Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: no son el caramelo de la tierra, ustedes son la sal de la tierra, algo que el mundo querrá escupir. Y nosotros, los predicadores, los pastores, estamos tan aferrados a que les den like a nuestras páginas. Estamos tan aferrados a que seamos aceptados por el pueblo, cuando la Biblia dice que no nos van a aceptar, hermanos, que la gente no va a querer escuchar este evangelio. Estamos tan aferrados, hermano. El sectarismo, hermano, dice: pare de sufrir. Es lo que dice el sectarismo. Pero Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. El Señor nos estaba diciendo: van a sufrir, van a tener enfermedades, van a tener situaciones difíciles. Y se para un fulano y dice: pare de sufrir. Hermano, lee tu Biblia. La Biblia nos dice que vamos a sufrir. La Biblia nos dice que vamos a pasar por tribulación. Isaías, hermano, dice: cuando pases por las aguas. No nos está diciendo si algún día llegas a pasar por las aguas. No nos está diciendo por si acaso pasas por las aguas. No, Isaías nos dice: vas a pasar por las aguas. Pero ¿sabes qué, hermano? Dice la Biblia: yo voy a estar contigo. El cristiano que está atribulado debe de entender, hermano, que Cristo está a su lado. El cristiano que está en problemas, hermano, y en situaciones difíciles, debe de entender que Jesús está a su lado. Pare de sufrir, no vamos a dejar de sufrir, porque la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí que yo al mundo he vencido.
Los falsos maestros que estaban en la iglesia de Corinto, hermano, decían que a Pablo Dios no lo quería. La vida de Pablo fue una vida muy difícil. Pablo sufrió como no tienes idea por llevar el evangelio. Los cristianos le decían a Pablo, Dios no te quiere, porque si Dios te quisiera, no estarías en esa condición. Mira cómo te golpean, mira cómo te echan a la cárcel, hermano. Es lo que dice el falso maestro. Pero el Señor Jesús dice, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía en mí, dice el Señor, que yo el mundo he vencido. Esta enseñanza del no sufrimiento ha venido a ser parte de la iglesia contemporánea. La gente ha adoptado esta manera de predicar. Isaías capítulo 53 nos habla del carácter de Cristo, nos habla del sufrimiento de Cristo. Isaías 53 capítulo 3 del 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, está hablando, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Nos habla este capítulo de Isaías, nos habla, hermano, del sufrimiento que Jesús tuvo. El sufrimiento, hermano, del cristiano, el carácter del cristiano. De pronto, hermano, alguien habla mal de nosotros y nos olvidamos que la palabra de Dios dice: afligido, angustiado y afligido, no abrió su boca. Lo primero que hacemos es tratar de defendernos cuando alguien nos hace algo. Lo primero que hacemos es querer aclarar esa situación, hermano. No tienes que aclarar nada, no tienes que hacerlo. La Biblia dice, hermano, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Así es que cada vez que te suceda algo, hermano, cada vez que alguien te haga algún daño, no digas nada. Déjaselo al Señor. Deja que Dios obre. No abras tu boca, no te defiendas. No tienes necesidad de defenderte. Porque ¿sabes qué, hermano? La Biblia dice que nosotros somos ovejas de su prado. Quiere decir que nosotros somos las ovejas y Él es el pastor. El único método de defensa que la oveja tiene es el pastor. Así es que quien tiene, hermano, que hacer algo por nosotros es el pastor. Y el pastor se llama Jesús. El pastor se llama Jesucristo. Quiero hablarles del texto base que utilicé. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando escuchamos esta versión, la versión Reina Valera 1960, hermano, traducida por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, dice, cuando vemos esta parte, cuando escuchamos esta versión que dice que no te conformes, pareciera que dijera de esta manera, y he escuchado a algunos predicadores decir esto: no te conformes, hermano. La Biblia dice: no os conforméis, así es que no te conformes con lo que está de moda. Ve un paso más adelante. No te conformes con el carro que tienes. Si ahorita tienes un carro 2000, bueno, no te conformes con él. Dios quiere darte lo mejor y vete al 2017 o si se puede al 2018.
Cuando vemos esa parte, pareciera que dijera eso: no te conformes con la riqueza, Dios quiere darte más aún. Este tipo de predicación es lo que se oye en la actualidad. A falta de buenos predicadores en las iglesias, la iglesia ha optado por una predicación motivadora. El mundo evangélico, o también llamado protestante, ha volteado a ver a los motivadores y no a los predicadores. El motivador, hermano, te dice que tú puedes alcanzar o lo que tú puedes alcanzar, pero el predicador te dice lo que tú tienes que dejar. La Biblia te dice que tú tienes que dejar más, y el motivador te dice: no, tú puedes alcanzar más. Los motivadores te dicen o te hablan acerca de tu crecimiento, pero el predicador, el que tiene la palabra, el que conoce la Biblia, te dice: tú tienes que menguar. El otro te dice: tienes que crecer, pero la Biblia dice: tú tienes que menguar. Es decir, tienes que hacerte menos. Es decir, tienes que darle más tiempo a Dios. La palabra que utilizó, hermano, el apóstol Pablo, cuando utiliza la palabra no os conforméis, es una palabra, hermano, que está en griego y significa susgematizo, que significa conformar, que significa formar parte de un mismo patrón o en una forma parecida. Eso es lo que significa. Pero ¿sabes qué, hermano? La Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice muy claro, dice: no se amolden a este mundo. O sea, no es que te conformes con lo que tienes, no, dice: no te amoldes, no te amoldes a este mundo. Cristiano, no te amoldes, no te hagas semejante a este mundo. Amigo que me estás escuchando, que eres cristiano, que vas a una iglesia y de pronto agarras palabras del mundo y las quieres llevar a la iglesia, no te amoldes al mundo actual, no te amoldes a esta era, no te amoldes a esta ciudad, no utilices las palabras que utiliza el mundo en la iglesia, no te vistas como se viste el mundo. Y no estoy hablando de falda, y no estoy hablando de pantalón, no estoy hablando de nada de eso. No te amoldes a las costumbres que tiene este mundo. En la traducción lenguaje actual, hermano, es más clara todavía. La traducción lenguaje actual dice: ya no vivan como el mundo, ya no vivan, y no vivan, ya como vive todo el mundo. Es decir, los cristianos de la iglesia de Roma estaban viviendo como vivía todo el mundo. Y la pregunta es: ¿eran cristianos? Sí. Había una iglesia en Roma, como hay miles en Acuña, miles en el mundo, que viven como vive el mundo. La razón por la cual el cristianismo se ha vuelto una moda, hermano, desde mi punto de vista, y utilizando la palabra de Dios, la razón por la que el cristianismo se ha vuelto una moda es que viven como vive el mundo. Hace tiempo escuchaba una predicación de un hombre muy conocido, y este hombre decía, hermano, que en su trabajo había un hombre que no conocía de Dios, no era creyente, y entonces a este hombre lo invitaron a una iglesia. Cuando a este hombre le hacen la invitación, invita a su amigo que no es cristiano. Cuando invita a su amigo, van a la iglesia. No es la iglesia donde iba este hermano. Van a la iglesia, entran a la iglesia, ven luces, ven muchas luces de colores, ven burbujas, ven máquinas de humo, ven un DJ, y este hermano, esta persona que no es cristiana, dice que salió triste. Dijo: vengo triste porque yo pensé que la iglesia era diferente. Y dijo él: bueno, esta no es mi iglesia, esta no es la iglesia donde yo voy, esta es una parte de la iglesia. La iglesia, hermano, se ha amoldado a las costumbres del mundo.
La iglesia hace cosas que el mundo hace. Por eso la iglesia, hermano, no ha podido conquistar al mundo. Por eso la iglesia no ha podido conquistar, por eso Acuña no ha podido ser conquistada, porque hay tanta mundanalidad, hermano, en las iglesias. Y esto es importante que lo sepas. Necesitamos dejar de vivir como vive el mundo. El cristiano actual, hermano, o promedio, es un cristiano que no lee la palabra, hermano. Tú le puedes preguntar, hermano, cómo quedó X partido de fútbol y te puede decir hasta en el minuto tal, echaron el gol y hasta no era penal, puede decir. Pero pregúntale un texto de la Biblia, háblale, dile, dame un texto de la Biblia y no te va a decir ni uno. Y si te lo dice, no te va a dar la cita bíblica. Y si te da la cita bíblica, no te da la interpretación adecuada. El cristiano, hermano, común, el cristiano promedio no estudia la Biblia. El cristiano común, hermano, no ora, no tiene un tiempo especial, no tiene un lugar donde él pueda inclinarse y decirle al Señor, Señor, me está pasando esta situación. No lo hace. Es una realidad, hermano. Necesitamos volver a la palabra de Dios. Necesitamos buscar de la palabra de Dios. El cristiano promedio no se compromete. Cuando el cristiano se ve confrontado, deja la iglesia. San Juan capítulo 16, verso 66, dice la palabra de Dios, hermano, que los seguidores de Jesús estaban murmurando contra Jesús. Jesús conoce nuestro corazón. Jesús sabe, hermano, hasta nuestras intenciones de nuestro corazón. La Biblia dice, aún no está la palabra en mi lengua. Dice, y aquí, oh Jehová, que tú ya la sabes toda. Él conoce nuestros pensamientos. Imagínense, hermano, estaban en ese lugar y Jesús escuchó lo que estaban diciendo. Y Jesús los confrontó. Cuando Jesús confronta a la iglesia, a las personas se van. Lo mismo hace el pastor cuando el pastor confronta, cuando hay murmuración dentro de la iglesia, las personas se van de la iglesia y quedan nada más aquellos que están convencidos y que verdaderamente son cristianos. Un apóstol le dijo, Señor, se te están yendo, les estás hablando muy duro, ¿te quieres ir tú también? ¿A dónde iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. Los cristianos en la actualidad, hermano, tienen un Dios que tristemente no es el Dios de la Biblia. Compara tu Dios y compáralo con el de la Biblia y te vas a dar cuenta que no es el mismo. No es el mismo del que se escribió. El Dios al que tú le sirves, querido hermano, es un Dios, dijo un hermano, es un Dios que lo podemos meter, hermano, en un botecito y cuando lo utilizamos lo sacamos. No, hermano, no es ese Dios. El cristiano moderno piensa que el cristianismo se trata de ellos y no de Dios. Hermano, dice la palabra de Dios, todas las cosas, dice, las hizo por Él y para Él. No se trata de mí el cristianismo. Se trata de Dios, se trata de su gloria, no se trata de tu gloria, no se trata, hermano, de que tú te realices, no se trata de que tú hagas tu sueño y que vivas tu sueño, se trata de que tú vivas el sueño de Dios. De eso se trata el cristianismo, se trata de dejarlo todo, hermano, por seguir a Dios. El cristiano actual, hermano, está más atento a cumplir los retos que hay en las redes sociales. ¿Cómo puedo decirlo, hermano? Es incomprensible, o sea, ver cómo la gente está más metida en los retos que hay, hermano, en las redes sociales, que en leer la Biblia, que en ir a llevarle el mensaje al necesitado. El cristiano actual, tristemente, se sabe más capítulos, hermanos, de las series televisivas que capítulos de la palabra de Dios. La Biblia nos hace un llamado a vivir en santidad. La palabra santo
significa kadosh en hebreo y significa apartado. Dios quiere que vivamos apartados. Dios quiere que vivamos consagrados. Dios quiere que seamos íntegros. Cuando Jesús muere, hermano, en la cruz del Calvario, su traje, su túnica era de una sola pieza. ¿Sabes que integridad significa una sola pieza? Jesús fue un hombre íntegro. Dios quiere que seamos íntegros. Dios quiere que seamos puros. Dios quiere que seamos genuinos. Dios quiere que seamos verdaderos cristianos, verdaderos hijos de Dios. Escucha, hermano, en la historia de la iglesia viene un periodo muy importante donde hubo la persecución. Y dice la historia de la iglesia que mucha gente que iba a la iglesia dejó de ir. Porque mucha gente que profesaba ser cristiano, al ver que había tribulación, dejó de ir a la iglesia. Pero esto, hermano, le trajo sanidad a la iglesia. Esto, hermano, limpió a la iglesia espiritualmente y se quedaron realmente los que le servían a Dios, los que decían que eran cristianos. Vienen días, hermano, donde la iglesia va a ser atribulada y nada más se van a quedar los que en verdad sean cristianos. Aquellos que en realidad profesan ser cristianos se alejaron de la iglesia, hermano, en el periodo, hermano, de la persecución. Estoy hablándote de la historia de la iglesia. Se alejaron de la iglesia aquellos que no eran cristianos, que iban porque iba su suegra, que iban porque iba su esposa, que iban porque iba su novia, porque tenían una motivación totalmente diferente. En la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos, ahí dice la palabra de Dios que se nos llamó, por primera vez se nos llamó cristianos. ¿Y sabes qué, hermano? Cuando se nos llama cristianos a nosotros, cuando la Biblia dice que se nos llamó cristianos, hermano, se les llamó en un modo despectivo. Es decir, les estaban haciendo bullying, les estaban haciendo burla a la gente, a los seguidores de Cristo les hacían bullying. Les decían: ustedes son cristianos, ustedes son unos Cristos chiquitos, por su gran parecido con Cristo. Yo te pregunto, ¿tienes algún parecido con Cristo? ¿Tu vida se asemeja a Cristo? ¿Has sufrido por causa de Cristo? ¿Has llevado el evangelio por causa de Cristo? O como dijo el apóstol Pablo, fue el único, hermano, que yo he visto en la Biblia que dice que lo sigan a Él como Él sigue a Cristo. Así dice la palabra de Dios. Cuando Pedro negó a Jesús, la gente vio a Pedro y fueron por Pedro y le dijeron: tú eres uno de ellos. Y Pedro hasta maldiciones echó y dijo: no, dijo, tu andar te delata, te vistes igual que ellos, hablas igual que ellos. El cristianismo o el cristiano tiene que parecerse a Cristo. El ser cristiano tiene que, hermano, indudablemente parecerse a su Padre. Nuestro Padre es Cristo. El apóstol Pablo le escribe una carta, le escribe dos cartas a Timoteo. En la primera carta pastoral a Timoteo, el apóstol Pablo le dice que nadie te menosprecie por ser joven. O en otras palabras, la Reina Valera dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un pastor joven, estaba joven Timoteo, 25 años, algunos teólogos dicen que pudiera haber tenido 25 años, pero en ese contexto de que Timoteo era pastor, o sea, era la autoridad en la iglesia, le dice: ninguno te menosprecie por ser joven. A ti, pastor, a ti, Timoteo, le dice: ninguno te menosprecie por ser joven. Y luego le dice: al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo
a seguir en la manera en que hablas, en la manera en la que te conduces, en el amor, en tu fe y en tu pureza. Yo quiero decirte, querido hermano, ¿a quién te pareces tú? ¿Tienes más rasgos del mundo o tienes más rasgos de Cristo? El cristianismo se volvió una moda cuando la gente empezó a vivir como vive el mundo. Quiero poner un canto, hermana. Si nos es posible, luego nos despide nuestro hermano Israel. Quiero decirle que nosotros somos la iglesia Odres Nuevos. Por cierto, estamos buscando un local. Si por ahí alguien nos manda un mensaje, puede mandármelo a mi teléfono. Es 877-139-1314. Mándeme un mensaje, hermano, ahí. Puede también hacerlo a través del WhatsApp de Proyecto Radio, que es 877-139-0991. O me puede mandar un inbox, Julio Quiroz. Dejo este lugar, hermano, para que escuchen este canto. No. Aleluya. Dios los bendiga, hermanos. Los guarde.